y corrió otra vez para arriba, dijo, y como andaba limpiando pude meterme y fue el del otro lado. Y tu papá no. Pero ya cuando llegamos ahí, llegué yo para otro día con él, que estaba, había tenido, no sé qué tenía mi papá, que estaba como anestesiado y se jaló las mangueras y luego pues lo tuvieron que detener así, amarrarlo aquí. Bueno, tuvo una cosa ahí, pero esto es lo que quiero decir, de que estando después ahí en la tarde, en la noche, llegaba una enfermera y me decía, desconéctalo, dijo, yo sé que tú puedes, conéctalo, dijo, nomás dile al doctor, dijo, mira, el doctor, a ese doctor le gusta tenerlo hasta el último, desconéctalo. Y pues yo lo miraba, dice, bueno, pues mi jefe ya no, pues yo ya sabía que no se iba a levantar. Okay, y además también pensaba, si se levanta en esa situación, va a ser un estilo de vida muy crítico para él. No es que sea egoísta, pero claro que a veces tenemos que ser realistas en lo que es mejor, ¿verdad? Y orar que Dios tratara en su alma, en su espíritu. Pero una terquedad, no, esa terquedad fue un día antes. Ese día antes, de la enfermera que le dijera al doctor, todo lo que tenía que hacer yo era decir sí. Y me enseñó la computadora, me enseñó, mira, dijo, estos son los ritmos que tiene el corazón, mira, esta es la fuerza, dijo, no hay pulmón, dijo, lo único que tiene ya no hay, le digo, en sí ya no. Pero luego estaba yo como, le gana uno como, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago? Digo que sí o digo que no. Porque lo veía, y esa noche fue cuando pasó ya lo que les dije. Ok. Pero ya después cuando fuimos, pues él pues ya no se movía, no nada. Después nos dieron una junta que ya sabía yo un doctor que prepara y que etcétera, y con la familia. Bueno, el punto es de que me he puesto a pensar mucho en eso. Ok, cuando Dios establece el tiempo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando somos impulsados nosotros a querer adelantárnosle a Dios, porque Dios es el que nos da a nosotros, por ejemplo, Dios es un Dios, todos decimos que Dios es el Todopoderoso y lo es, ¿verdad? Pero en todo su poderío, Dios estableció límites en su propio poderío. No que no pueda, sino que Él mismo se sujeta a lo que Él estableció. En el poder, ¿verdad que Dios todo lo puede? ¿Podrá Dios hacer de un hijo unigénito un primogénito? ¿Cómo? No se puede. Si yo tengo un hijo único, ¿ok? ¿Verdad que? Pero Dios todo lo puede. ¿Podrá de un triángulo, un triángulo hacer un cuadrado? Dentro de la lógica no, Dios es el Todopoderoso. Dentro de la lógica no, es imposible. Pero digo, ¿por qué esto? Porque aunque Dios es el Todopoderoso, Él mismo se sometió a sus leyes, a lo que Él mismo estableció. Pero es cuando decimos, bueno, ¿por qué alguien, si todo está en la vida de Dios, tiene todo, ¿por qué permite esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué a otro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Pero nosotros mismos, Dios no nos hizo robot. A Dios nosotros tenemos acciones que contradicen a lo que Dios estableció. ¿Okay? Y aunque Dios todo lo puede y todo lo controla, Él mismo quiso someterse a las leyes que Él mismo estableció. Es algo que vamos entendiendo con el tiempo y mirando y aprendiendo la grandeza de Dios, en que aún Él mismo se sujetó a lo que Él mismo estableció en nuestro Dios. Bueno, decía esto por cuestión de que cuando Dios establece el tiempo y cuando nosotros somos impulsados por algo o por alguien a adelantarse a lo que es a lo que Dios estableció en cada uno de nosotros. Y ese día, yo me acuerdo bien cuando digo que de Roberto, toda esa noche tuve un conflicto espiritual fuerte, una guerra y no dormimos, operaciones de demonios, en un caos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se estaba peleando? ¿Cuál era el conflicto? Y ahí, entonces, en ese espacio de tiempo empecé a pensar, ¿ok? ¿Qué es lo que en su mente, en su razonamiento, porque sí estaba en su razonamiento, ¿ok? Tratando Dios con él. ¿O qué es lo que Dios estaba tratando con él?
Porque el día cuando ya nos dijeron que lo íbamos a desconectar, me acuerdo por cuestión de que cuando entré ahí, pues yo lo miré que estaba, pues ya no se movía. Dije, no, y mi padre ya se fue. Pero reaccionó a la voz de Chuy, mi hermano. Reaccionó como quiso. Ok, pero ya no podía. Pero digo yo, ¿qué trató Dios con él? Y el punto es este, cuando yo entré ahí y después una tranquilidad, paz, algo como una confirmación en que Dios había tratado con él. Cuando son enfermedades críticas, dolorosas, en ese proceso, ¿qué es lo que Dios trata con las personas? A veces no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Decía por este amigo que está en soledad, yo lo conocí fuerte, alto, fuerte, pero luego ya en medio de esa enfermedad y otras más, ¿verdad? Quebrantado. Me acuerdo en esa fortaleza de un hombre de 60 años, muy difícil que se humillen a pedir oración, porque la vanagloria de la vida, la fortaleza y esa, ¿cómo se puede decir? Esa jactancia de hombría, ¿cómo le puedo decir? De impotente, o ¿cómo se llama? Prepotentes. Es muy difícil. Pero cuando ya te pega algo, ¡tras! Por eso a veces yo digo que no todas las enfermedades vienen solamente de pura casualidad. Porque en la enfermedad es donde el pueblo clama, es donde el pueblo gime, o donde el pueblo suavizamos nuestro corazón. Nuestro corazón se hace sensible a la presencia de Dios, sensible al hablar con Dios. Cuando tenemos todo, el corazón se engrosa y poco a poco nos vamos alejando de nuestro Dios. Cada uno conforme al nivel de su jactancia, de su vanagloria. Y decía yo, en él, el que está aquí, me acuerdo bien de aquella mujer que me habló el hermano Felipe, que la visitara, lo traigo a memoria, que fui al hospital aquí en King City, que también ya tenía cáncer terminal, que yo estaba hablando ahí con ella y todavía maldiciendo y todavía renegando de Dios. Por eso cuando Dios trata con uno, Dios trata, no nomás con la persona, sino trata con nosotros. Porque en ese espacio de tiempo que estuve, le tuve paciencia. Y yo me digo, pues yo no era hombre de paciencia, ya poco a poco, como que más y más. Pero oír, estamos hablando ya unos 20 años atrás, yo creo más, o más de esta mujer. No, sí, todavía no nacía Ana Karen. Pero estando ahí, hablando y renegando y echándole a Dios y su hermana ahí llorando y nomás viéndome que cómo reaccionaba yo y ella echándome. Y luego ya le dije, bueno, entre poco después que hablé que ya me iba a ir. Y luego ya me dijo, cuando yo quiera aceptar a Dios, dijo en inglés. Miren, hasta inglés bien hablé. Me acuerdo que me aventé un inglés un británico. ¿Saben qué es británico, verdad? Pues inglés, del original, del bueno. Del bueno. Y ya cuando terminé, ya me gritó. Cuando yo quiera, Dios dijo, yo voy a buscar ese que lo otro. Cuando yo quiera. Me acuerdo que nomás me volteé tranquilo y le dije, ¿y por qué no haces hoy tu día? Y se quedó en silencio y empezó a llorar. Y dijo, ¿verdad? Sí, en verdad, yes. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no ora? Y empezó a llorar como desesperada. Llora y su agua corría por sus ojos. Fuerte. Y no podían nomás de llorar. Yo me fui y se quedó llorando todavía. Al otro día después que fui, y ahí, ¿verdad? Cambios. Pero ahí fue uno de los hogares, tristemente, una potestad muy fea. Muy completamente desagradable. Una casa donde todos los que estaban ahí estaban envueltos en drogadicción, pandillerismo, ¿verdad?
fumando, prostitución. En esa casa había mucha gente ya junta ahí. Estaba horrible, pero sentí una potestad muy fea ahí. Y cuando íbamos a orar, la señora ahí empezó a hablar, no sé qué decía. No sé qué, nomás empezó como a hablar y su aspecto nada agradable. Y Señor, ten misericordia, Señor. Entonces, hay cosas que no sabemos. Digo, el hermano aquí, ¿verdad? Es que ese hermano nos llamó. Nosotros oramos y pedimos a Dios por él, que Dios lo guarde y lo fortalezca en lo que tenga por delante. En otros es diferente. Mi madre se quería ir y no se le llegó hasta su tiempo. Y murió tranquilo. Pues gracias a Dios que murió no con dolor o enfermedades largas ahí, en cuestión de inmovilizarse, porque hay personas que no se pueden ni mover porque se allagan, etcétera, etcétera. Pero ella deseaba morirse. Se murió un primo y se enojó porque no se murió ella. Se murió un pájaro ahí en la jaula. Dijo, ¿cómo es que se murió el pájaro? Dijo, ¿por qué Dios, un pajarito pobrecito, yo que me quiero morir, porque a mí no me toca? A ver, explícame eso, mijo, explícame. Y es, si acaso son 2 personas, hablando del abuelo y mi madre, de las que yo he oído que no le tienen miedo a la muerte, que desean la muerte. El abuelo me decía, mi hijo, dijo, la miro de lejos, dijo, pero me le acerco y me huye la muerte, me tiene miedo. ¿Ya? Y mi madre decía lo mismo, ¿verdad? No sé, pero pues duró su tiempo y cuando se fue sentí paz, tranquilidad. Ya les platiqué lo que pasó allí en el hospital, que quería que la bautizara. Pero luego Chuy me acompañó a mirar a otro, allá en Ocotlán, Jalisco, a un curandero, un brujo, el que Dios usó para que me hablase a mí de Dios. Por eso es que Dios usa hasta un burro, Dios usa un cuervo, Dios usa a quien Él quiere usar. Y cuando Dios nos usa, ¿de qué nos tenemos que gloriar si solamente somos trapos? Pero por medio de este hombre, ¿ok? En medio de su idolatría y de sus magia blanca, que él así se le llamaba, lo usó para hablarme de Dios. ¿Okay? Aunque él no lo conocía, pero me habló que buscara a Dios. Bueno, el punto es que pasaron 1 año o 2, no me acuerdo más. O fui yo, y no me acuerdo si fui. No, esa vez no fui. Pero luego fue el 2.º año. Y ya Chuy le dije, acompáñame, ¿dónde vas? Y ya me lo llevé para allá. Oye, ni te he preguntado, ¿dónde pensabas que íbamos? Acompáñame, ahí va mi brother detrás de mí. Acompañame. Cuando salimos del pueblo, íbamos allá, yo creo que allá entre las orillas de la ciudad. Allá yo no sé qué haya pensado mi hermano, que ¿este dónde me trae? A lo mejor pensó conmigo, a lo mejor pensó que le iba a llevar a la birria. O sea, así le llaman a la barbacoa. Y cuando llegó el hombre ahí estaba enfermo. Tenía una sonda. Ya se iba a morir. Un hombre que es una apariencia de que es cerca de 100 años, yo creo, ¿no? Un hombre bien mayor. Ya no hablaba, muy bajito. Y me acuerdo que todo lo que le dije, se acuerda de mí, y se acordó. Se acordó. Y fuimos a su casita donde hacía sus cosas. Bueno, esa es otra historia. Después les platico lo de ahí. ¿Ok? Pero ya cuando le hablé, le dije, al Dios que me dijiste es que buscase, vengo a decirte que lo encontré. Y su nombre es Jesucristo el Señor. ¿Lo aceptas como tu Salvador? Y me dijo una voz bien baja, sí, lo acepto. Yo no se podía bautizar. ¿Ok? Y luego ya su hermana que estaba ahí y un sobrino me dijeron, eres el primero, dijo, mi hermano dedicó su vida, porque no se casó, en servicio de la gente. Nunca nadie había vuelto a darle las gracias. Eres el primero. Pero yo no fui a darle las gracias, yo fui a presentarle al Dios que me dijo que él buscara, ¿verdad? Pero ¿qué duró? 1 semana o menos. Yo me fui para México, la capital, y después, como 4 días, también falleció, murió. Y cuando
no, fuimos ese día. Y luego después volvimos a ir como a los 2, 3 días. Y él ya estaba en una cama. Ese es el punto, está en una cama ahí y con, pues ya saben, un Cristo así. Pero a mí lo que me llamaba la atención, todo lo que hizo, pero aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, cuando entramos a un cuartito de las chozas en México, ¿verdad? Tenía su cama ahí pues yo creo que era de lazos, pues algo completamente muy sencillo, pero se sentía paz, había tranquilidad. Bueno, yo sentía paz, sentía tranquilidad. Y yo digo pues que a comparación de otros que he ido, que no siento eso. Aun cuando me ha tocado ir, que me han invitado, que ya casi no también traté de sepelios. Dijo, ¿por qué no vienes y dices algo? Porque a veces estoy ahí y digo, pues si digo que era bueno y no lo conozco. Pero la familia va a decir, dice que es bueno, pues no lo conoció, por eso es que es bueno. ¿Verdad? Me está echando mentiras. Y si le digo que es malo, pues imagínense. Entonces que lo tratamos de qué, de hablar mejor del mensaje de salvación. Pero hay ocasiones donde siente uno esa sensación no grata, no agradable. Por eso yo le pido a Dios, Señor, cuando yo me muera, Señor, da testimonio. Da testimonio que tú tuviste misericordia de mí, por amor a tu nombre. ¿Verdad? Bueno, eso digo yo. Eso digo yo para mí. A mí, que el Señor dé testimonio. ¿Verdad? Y después está ahí, me fui para México, y después Chuy me dijo que había fallecido. Después fuimos con otros hermanos, los presentamos ahí, ya hubo una desconexión, no sé qué pasaría después. Y me heredaba todas las cosas, libros y libretas, que tenía un montón de libretas, y me enseñó varias cosas, que si les enseño a algún hermano lo que me enseñó, hay hermanos que son tan cabezones que estoy seguro que se ponen a hacerlo. Y no, de veras. Hay hermanos que yo me he quedado admirado de tan sonsos que son, que buscan siempre lo sobrenatural por encima de la realidad de la palabra de Dios. Y le hablé al abuelo, le dije, mira, me dan esto, ¿qué? Me dijo, ay, mi hijo, dijo, si ya tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios, tenemos el libro santo, ¿para qué quieres todo eso? ¿Verdad? Y pues, ya saben qué pasó con todo lo otro, las libretas, y ahí estaba yo hojeando, y esto y lo otro, luego miras esto, y acá, y donde hay concentraciones, donde hay esto, donde protege, y no, hombre, ya estaba yo, pero gracias a Dios, bendigo a Dios, vuelvo a repetir, por el hombre de Dios que conocí. ¿Cómo bendigo a Dios? Bueno, nos fuimos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué nos fuimos por ahí? Odio por el hermano, que el Señor le dé fortaleza. Que Dios le dé fortaleza y lo guarde, porque a veces no sabemos por dónde nos llega. Mire, una persona me dijo, a lo mejor de repente van a llegar unas familias, unas mujeres, ella y con sus hijas, que su esposo murió. Pensé, ahora por mi esposo, pero uno dice, pues a veces dice uno, ahora por el esposo, pero uno no sabe ni qué, pero a veces confrontan situaciones difíciles, ¿verdad? Creo que murió de una, ¿cómo le llaman? De esta convulsión alcohólica. También se fue. Bueno, pues que Dios nos dé gracia y Dios nos enseña a nosotros qué hacer cuando alguien nos pregunta de alguna situación así, ¿verdad? Porque yo digo, pues ha de ser, sin el Señor ha de ser muy triste y desesperante, no solamente, el pasar por situaciones difíciles, cada uno, pero aún también si tienes un ser querido, que en un tiempo u otro oyó de esas cosas maravillosas que nosotros ahora sabemos, y apartarnos del camino de Dios. Creo que eso también sería algo triste y pues, ¿cómo no puede decir la palabra? Algo que te va a afligir toda tu vida, yo creo, ¿verdad? Porque gustamos el don celestial y lo separarnos. Miren, vamos a la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer. Ay, caray, qué rápido se fue el tiempo, son las 8. 10 para las 8. Mejor ni hubiera hablado, ¿verdad? Pero no creo que haya sido en vano, de todas maneras.
Romanos capítulo 6, versículo 23. 6, Romanos 6, 23. Ok. ¿Lo tienen ahí? Para leerlo juntos. Miren. Ok. Nos dice así. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quedémonos con ese versículo en la mente y vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 23. Más una vueltita ahí. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Vamos a irnos bajo este razonamiento, ¿ok? De lo que tiene que ver lo que implica con nuestra salvación. Porque creo que es importante que consideremos varias cosas concernientes a nuestra salvación. Porque a veces pensamos nosotros que qué quiere de qué nos salvó Dios o qué es la salvación en sí. ¿Cómo podemos aplicar la salvación a nuestras vidas? Digo eso que es importante para que apreciemos nuestra salvación, para que valoricemos nuestra salvación y estemos conscientes de qué es de lo que Dios nos salvó. Los dos versículos que leímos, o los versículos que leímos en el capítulo 6, versículo 23, nos menciona así, porque la paga del pecado es muerte. Entonces podemos decir, basado a lo que leímos también en el capítulo 3, versículo 23, usa la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dos cosas importantes que nos fijamos en esos dos versículos, ¿ok? Porque primero en el 23, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Muerte quiere decir separación, ¿ok? Separados, la paga del pecado es separación de Dios, ¿ok? Y es lo mismo que menciona en el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de nuestro Dios. Porque salvación, cuando leemos salvación y la aplicamos bíblicamente, es el ser librados, ahorita que leímos ser librado dijimos, de la paga del pecado, ¿verdad? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si somos rescatados o salvados de la paga del pecado, ¿qué es lo que podemos entonces señalar o decir en cuestión de lo que implica salvación bíblicamente? Porque vamos a ir leyendo varios versículos, ¿ok? Entonces, el acto de ser librados de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Que la paga del pecado es muerte. Por cuantos todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos decir que la salvación bíblicamente es el acto de ser librados de la paga o de las consecuencias del pecado. Uno, ¿ok? También salvación implica ser rescatados de la separación eterna de Dios, ¿ok? Por causa del pecado. Por ejemplo, cuando leemos Isaías 59, vamos a leer Isaías 59. Y que vamos a estar leyendo varios versículos hoy, ¿ok? Esperamos en Dios que nos dé el tiempo de poderlo. Y si no, pues después le seguimos. De ser rescatados de la eterna separación de Dios. Isaías 59, del 1 al 2 nos dice: He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni hace agravado su oído para oír.
¿Ya lo tienen ahí? Dice, mas vuestras iniquidades, que viene siendo lo mismo que pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 10. Ok, pero entonces ahora somos rescatados de lo que menciona Isaías, que por nuestras iniquidades hemos hecho división. ¿Sí lo tienen? Entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, cuando leemos en Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, dos cosas, ¿ok? Decíamos que salvación bíblicamente es el acto de ser librado de las consecuencias del pecado. Y somos salvados, o a la misma vez también, rescatados de la separación eterna de nuestro Dios, que a la misma vez, pues claro, es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber y entender de cómo se logra la salvación? Si la salvación tiene que ver en una acción de Dios o tiene que ver en las acciones de uno mismo. Porque hay dos formas de mirarlo. O que sea ¿cómo se llama? Se ha interpretado. ¿Ok? Pero entonces, si nos fijamos conforme a la palabra de nuestro Dios, que nuestra salvación es un don, primeramente tenemos que entender que es un don inmerecido de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque nosotros por gracia sois salvos, pero miren, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. O sea, ¿cómo se logra la salvación? ¿Ya lo tienen? Y nos dice versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leamos 2 de Timoteo capítulo 1. En 2 de Timoteo capítulo 1 vamos a ver. ¿Lo tienen? Y les vamos a leer el capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences. ¿Sí están conmigo? Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios. Aquí dice, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos que hemos alcanzado salvación por, como leemos aquí, por gracia, así como menciona también en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y en Tito, en el capítulo 3, si le damos unas vueltas ahí a la hoja nada más, está Tito. En el capítulo 3, versículo 5, nos dice así. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el abrazo de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque nos podemos inconscientemente llegar a creer que lo mejor que nos portemos es la puerta a la salvación.
y nos descartamos en que si nos portamos bien, es por gratitud, por la salvación que ya hemos adquirido, por gracia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos desconectamos de vanagloriarnos a nosotros mismos y le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, que nos salvó por su gracia. Ahora, podemos decir, hay gracia, o se puede haber hay manifestación de gracia, y podemos permanecer en la gracia sin obras. Hay dos formas de interpretar las obras, ¿ok? Porque el apóstol Pablo dice, no es por obras para que ninguno se gloríe, pero lo menciona diciendo, ahora pues muéstrame tú tus obras, ¿sin qué? No, muéstrame pues tus obras sin fe y yo te mostraré mis obras, ¿con qué? Con mi fe. ¿Por qué? Entonces quiere decir que lo que nosotros actuamos y hacemos, no lo hacemos porque adquirimos salvación, lo hacemos por gratitud al que nos salvó. Entonces hay una diferencia bastante y eso implica un estado mental sano y maduro. Porque si nos enfocamos más, digo eso por cuestión de que nos podemos aferrar a las buenas obras y hacer las obras, pero el estado mental o la forma que miramos las obras, lo hacemos en un sentido de vanagloria, creyendo que por lo que hago yo estoy bien delante de Dios. Y así alcanzamos salvación. No, mejor que nos comportemos, lo mejor que hagamos, demuestra el nivel de gratitud y de esforzamiento que tenemos hacia nuestro Dios. Porque por más que nosotros queramos, en un tiempo, en una forma, en un pensamiento, en sentimientos, no vamos a parar de quebrantar lo que Dios estableció. O vivir, o hacer, o pensar, o mirar, o hablar, o oír algo que desagrada a nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que miramos ahí? Que la gracia es la que nos sustenta. La gracia es la que nos fortalece. La gracia es la que nos guarda. ¿Y qué es lo que seguimos nosotros? Seguir adelante y adelante y adelante en medio de errores, fallas, creyendo con todo nuestro corazón que es su benevolencia la que nos va a salvar o la que nos perdona y nos renueva y nos regenera cada día. ¿Ok? Ahora fijémonos, si es por gracia, no fue una gracia solamente decir tengo gracia y ya, sino implicó acción. La gracia es una demostración, es una acción demostrada a través del sacrificio. ¿Y por qué es importante? Porque cuando miramos que por gracia soy salvo, pero la gracia implica una acción, ¿ok?, de sacrificio. Entonces, cambia nuestro estado mental y lo miramos con más que asombro, con más grandeza y con una actitud más profunda en nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Entonces miramos entonces que nuestro Dios nos salvó, dice por gracia, pero entonces miramos que la gracia es un don, ¿ok? Porque es un don y ese don es nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 17. Nos dice así, ¿ok? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo. ¿Más para qué? Para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Ok? Entonces, nos fijamos en Efesios capítulo 2, que ya lo leímos, versículo 8 y 9, nos dice que por gracia sois salvos. Entonces miramos que el Señor nos dice aquí, en Juan, de que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando decimos que por gracia soy salvo, entonces ya miramos que la gracia no es algo nada más, sino que es el mismo Dios, no es nuestro Señor Jesucristo, que lo miramos porque la gracia es un don inmerecido, o puede ser una acción,
Pero en este caso, en concerniente al Señor Jesucristo, no se trata solamente de una acción, se trata de Él mismo, porque no nos dio algo, Él mismo se nos dio a nosotros, para que nosotros alcancemos ¿qué? Salvación. Efesios capítulo 2, versículo 5. En Efesios nos dice de esta manera. ¿Lo tienen? Dice, aún estando nosotros muertos ¿en qué? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego ya añade ahí, por gracia sois salvos. Entonces, digo esto en cuestión de lo que leímos en Juan 3:17, para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero ahora él nos dice que nos dio vida juntamente con él. Y ya añade, por gracia sois salvos. ¿Por qué digo esto? Estoy diciendo esto para que entendamos que la gracia, él es la gracia. Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a repasar o hacer una compilación de lo que he estado diciendo, ¿ok? Para entender lo que es salvación. Primeramente nos dijimos que salvación bíblicamente, una es el ser librado de las consecuencias del pecado. Leímos Romanos 6:23 y Romanos 3:23. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Nos dice, leímos. Dos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte y también es que la separación de nuestro Dios, ¿ok? Entonces, y también a la misma vez salvación quiere decir ser rescatados de la separación eterna de Dios, tal como leímos en Isaías 59:2, donde menciona que por nuestras iniquidades hacemos una separación entre nosotros y nuestro Dios, ¿ok? Entonces, ahora nos fijamos que cómo se logra la salvación, que no es a través de algo que nosotros hagamos, sino que es un don maravilloso de nuestro Dios. Por gracia sois salvos, que es una acción magnífica, voy a decir así, una acción espectacular de Dios hacia nosotros, y solamente por gracia, porque no hay nada en nosotros. Por eso ahora que estamos leyendo en Efesios capítulo 2 versículo 5, nos dice que aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Aún estando nosotros muertos en pecado, lo añade, nos dio vida juntamente con Cristo, y ya añade, por gracia sois salvos, ¿ok? Entonces ya nos fijamos que por gracias somos salvos. Entonces, la gracia se manifestó a través de alguien, y ese alguien es a lo que la Escritura llama como el Hijo de Dios. Por eso es que leímos en Juan 3:17, para que el mundo sea salvo por medio de él, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, ¿ok? Y ahora, el punto, lo que quiero enfocarme más, es en lo que estoy añadiendo, pero lo que quiero más enfocarme es en esto, porque me lo han preguntado, ¿ok? ¿Se puede perder la salvación? ¿Ustedes qué piensan? Sí, se puede perder la salvación, porque hay grupos que, a ver si leemos uno de los textos. No, vamos nomás a esto, porque después nos debemos ir a otro lado y quiero enfocarme en esto. ¿Se puede perder la salvación? ¿Podemos perder la acción de la gracia de Dios en nuestras vidas? Ahora, si nos fijamos conforme a lo que menciona la Escritura, nos vamos a fijar de declaraciones en la palabra de nuestro Dios por diferentes hombres de Dios, donde manifiestan de los que alcanzaron la gracia, alcanzaron salvación, pero sin embargo, ahora en la misma palabra da una declaración y manifiesta una declaración de los que han caído de la gracia. Ok, por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 19 nos dice así.
en Santiago. Adelantito de Hebreos, atrasito de Pedro. Es una de las últimas expresiones de Santiago. Versículo 19 y 20 nos dice así, miren. Hermanos, ¿ok? Si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, ¿ok? Ahora, fijémonos aquí en la expresión, ¿ok? Primero empieza diciendo hermanos, ¿ok? ¿Quiénes son los hermanos? Aquellos que hemos sido rescatados por gracia, lavados por la sangre de Jesucristo el Señor. Dice, si alguno entre vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? O sea, entre los mismos hermanos. Dice, ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, o sea, que erró de la verdad. Y luego otra vez lo vuelve a convertir. Pero fíjense la declaración que dice en el versículo 20. Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error, fíjense, de sus caminos. Ahora, fijémonos lo que menciona en el versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad, pero no da mucha declaración. Pero en el versículo 20 ya amplifica la declaración. ¿En cuestión de qué? Ya lo menciona, que el que hubiera hecho convertir al pecador. Ahora, ¿quién es ese pecador aquí? Conforme al versículo 19. Ah, exactamente. Si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, al que ha errado de la verdad es el pecador. ¿Ok? Pecador del error de su camino. Ahora fíjense, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es el acto que ocasiona esta acción? Dice, salvará un alma de muerte. ¿Ok? Y si la salva es porque estaba perdido. ¿Y quién es el que estaba perdido? El que había errado de la verdad. El que era el pecador. Ese fue el que ahora menciona la palabra, salvará un alma de muerte, y no nomás menciona, dice que, y cubrirá multitud de pecados. Una declaración donde alguien está en Dios, pero puede perder su salvación, conforme a lo que menciona aquí. Salvará un alma de muerte. Decimos que la muerte implica en lo que hemos sido salvos, de la separación de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 nos dice así. Y voy a leer el versículo 4, luego leemos todos el versículo 5. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora fíjense lo que menciona el versículo 5. ¿Ok? El que venciere. Entonces aquí el que venciere ya implica una batalla. Ya implica el que venciere. Entonces quiere decir que hay quienes no van a vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y usa la expresión aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, si nos fijamos en esto, ¿ok? Si leyéramos la expresión solamente así. Lo que es la última expresión. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quiénes? ¿A quiénes son los que? No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? A los que vencieren. Entonces, quiere decir que hay quienes no van a vencer. Se pierde.
no, no elabora en cuestión de decir quiénes son los que no van a vencer. Pero sin embargo, nos vamos a ir fijando en la Escritura cómo se va perdiendo el anhelo y el deseo de apreciación a esta salvación maravillosa que tenemos. Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo tienen ahí? Fijémonos despacito lo que dice. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron, usa la palabra, los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. Usa la expresión los que, ¿sí están conmigo? Los que una vez fueron iluminados. Usa la expresión y que nos fijemos bien, ¿ok? Porque es imposible que los que una vez fueron, entonces dejaron de ser. Lo ya menciona en el versículo 5. O voy a leer, vamos a leer completamente el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Y luego ya menciona, ¿okay? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Por eso nos es importante que consideremos lo que de Dios tenemos y apreciemos cada día más y más nuestra maravillosa salvación. Ahora vamos a leer primera de Timoteo en el capítulo 4. Atrasito de los Hebreos. Vamos a leer el versículo 1, miren. Pero el Espíritu dice, manifiestamente que en los venideros tiempos, usa la expresión aquí, algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la palabra algunos? Apostatarán de la fe. Algunos, okay, esos algunos que apostataron fueron los que podemos mirar y leer en Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 6, de aquellos que dicen que después de haber gustado el don celestial, de ellos ahora menciona aquí, de aquellos que apostataron, quiere decir retraerse de la verdad. Conocieron, pero luego ya no quisieron. Aceptaron, ahora ya no quieren aceptar el don celestial. ¿Y quiénes fueron los que en un tiempo, como si lo leyésemos aquí, porque usa esta expresión, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe? La Escritura nos dice que por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Pero estos que en un tiempo tuvieron, en un tiempo conocieron, en un tiempo tuvieron salvación por gracia, ahora se retrajeron de ello. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por cuestión de lo que estamos elaborando, de que se puede perder la salvación. Porque podemos caer precisamente a ser aún apóstatas. Y estos de los que menciona aquí, menciona la causa por qué se apartaron de la fe. Usa escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Ahora, fijémonos lo que Pablo le dice a los Gálatas.
en el capítulo 3, porque dice los que apostataron de la fe, ¿ok? Escuchando espíritus de error y doctrinas de demonio. Y saber hacer la diferencia entre lo que es tener en la idea de nuestra mente que somos salvos por gracia y no por las obras de la carne. Y que podemos perder nuestra salvación apostatando de lo que Dios estableció. Fíjense en el capítulo 3 del libro de Gálatas, en el versículo 1 nos menciona así, diciéndonos: oh Gálatas insensatos, fuerte la palabra, ¿verdad? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Y eso es a lo que se refiere, ¿quién os fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. Y si no obedeces a la verdad, somos apóstatas. Y ya en el versículo 2 nos dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora qué? Ahora os perfeccionáis por la carne. Vamos a Mateo capítulo 24. Porque podemos empezar en el Espíritu, pero va pasando el tiempo y comenzamos a autojustificarnos a nosotros mismos por las obras de la carne. Y ya no con el corazón, el sentir, el anhelo y el deseo de agradecerle a nuestro Dios por haber alcanzado salvación y salvación por gracia. En el capítulo 24, en el versículo 12, nos dice así. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué menciona? La caridad de muchos se resfriará. Pero luego añade en el versículo 13 diciéndonos esto, ¿ok? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, es importante que nos fijemos en esto, ¿ok? De lo que leímos en cuestión de los Gálatas. Los Gálatas comenzaron en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que en el Espíritu. Guiados por el Espíritu. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu? Vivir en gratitud. En gratitud delante de nuestro Dios por habernos dado su salvación por gracia. ¿Qué quiere decir andar por la carne? De que aquellos que creemos o llegamos a creer y pensar que por lo que yo hago alcanzo el don de salvación de Dios. Que si yo me porto bien o hago muchas obras, tengo salvación. Pero no es así. Donde leemos aquí menciona que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ahora fíjense que la caridad, ¿ok?, se manifiesta, el enfriamiento de la caridad se manifiesta en una manera que es difícil de percibirla, de entenderla. Y para ello fijémonos lo que menciona el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Las cosas que menciona aquí son expresiones que se mencionan como algo maravilloso porque tiene que ver en el espíritu. Porque aquí es donde es más fácil llegar a creer que estamos bien, cuando aún hay cierto tipo de dones, ¿ok? Por ejemplo, menciona en el versículo primero: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor o caridad, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahora fíjense, leímos en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué menciona? La caridad de muchos
se resfriará. Entonces podemos autojustificarnos por las obras de la carne y llegar a pensar y creer que porque aún, como yo les he comentado, el hecho de llegar a pensar y creer que si yo tengo lenguas angélicas y humanas, pues que estamos bien delante de nuestro Dios. Y no es así. ¿Ok? Ahora, en el versículo 2 menciona, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que traspase los montes, y vuelve a señalar, y no tengo caridad, ¿qué menciona? Nada soy. Ya no hay nada. Entonces, el no tener caridad es no tener salvación. ¿Por qué? Porque lo miramos entonces a la declaración de nuestro Dios en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, que nos dice de esta manera. Ahorita nos vamos a regresar a Corintios, ¿ok? Pero en el capítulo 2, y en el mismo versículo 2 del libro de Apocalipsis nos dice así. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero le declara aquí, pero tengo contra ti, ¿qué es lo que el Espíritu tiene contra, como menciona aquí, contra ti? ¿Qué has dejado qué? Tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es la caridad. O sea, es la caridad, es el creer en nuestra mente, hacer en nuestra mente de que la gracia, la salvación por gracia, no es una acción, es el mismo Señor Jesucristo que se dio en proposición de nuestros pecados para alcanzar salvación. Y que por las obras que hagamos no justifica el hecho de que nosotros alcancemos salvación por ello. Porque en Corintios, si seguimos leyendo, menciona lo que son las obras de la carne. Y aún dice en el versículo 3, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Lo otra vez menciona, y no tengo caridad, de nada me sirve. Y hoy empieza a declarar qué es en sí la caridad. Ahora, fijémonos, ¿ok? Que conforme a lo que hemos estado leyendo y lo que leímos en los Gálatas, cuando Pablo reprende a los Gálatas, menciona diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Porque el que camina por el Espíritu, camina en gratitud. O sea, se esfuerza en gratitud a Dios. Se aparta del mal porque le conviene, en lo particular. Pero hacemos obras que honren y agraden a nuestro Dios por gratitud, porque Él nos ha extendido su gracia o su salvación por gracia, sin que nosotros tuviésemos que hacer nada. Y lo que ahora hacemos, acuérdense, lo hacemos por gratitud. Pero eso, cuando hagas algo, hazlo por gratitud a Dios. Señor, gracias. Si algo puedo hacer, te doy gracias, Señor. Y si nos portamos bien y no queremos obrar y hacer cosas malas, es porque te agradamos a ti, Señor. No porque nuestra carne no lo anhela. Pero no lo hacemos, no es por falta de ganas. Lo hacemos, ¿por qué? Porque esto te deshonra a ti. Y por gratitud, Señor, me aparto de las acciones pecaminosas y de los impulsos y deseos de nuestra propia carne pecaminosa. ¿Por qué? Por gratitud, y no diciendo, yo me aparto del mal para alcanzar salvación. No se puede así. O yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello para alcanzar salvación. No es así. Eso se convierte en una trampa sutil y se va perdiendo con el tiempo el sentido de la gratitud a nuestro Dios. Y por lo tanto empezamos a caminar en la carne y no bajo la guianza y la dirección del Espíritu. Por eso nos es importante estar consciente de ellos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros, ya entendimos que por gracia somos salvos?
¿Somos salvos de qué? De la paga del pecado. Somos salvos de la separación de nuestro Dios. La salvación es gratuita a través del don maravilloso de Dios, otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo. Perdemos nuestra salvación a través de hacer las obras por medio de los efectos de nuestra carne y no guiados por el Espíritu, por falta de gratitud a nuestro Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos ocuparnos en nuestra salvación? ¿Cómo podemos cultivar nuestra salvación? Primeramente, tenemos que entender, ¿ok?, que así como nuestra salvación es por gracia, todo lo que nosotros busquemos en honrar y agradar a Dios, solamente lo vamos a adquirir a través de la iluminación de nuestro entendimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 8, versículo 12. El enfoque tiene que estar en el que nos salvó. Acuérdense, nuestra fortaleza está en el que nos salvó. Nuestra iluminación está en el que nos salvó. Todo está en Él. Porque no hay nada que se desconecte o que esté desconectado de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en Él, en lo que implica en aquellos que anhelamos y deseamos agradecerle a nuestro Dios por su don maravilloso de la salvación. ¿Okay? En Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice así: y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Okay? El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Ok, ahora, ¿cómo podemos entender la expresión de lo que aquí leemos basado a lo que hemos estado declarando? En cuestión de llegar a pensar y creer que por nuestras obras alcanzamos salvación. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que solamente que el Señor es la luz del mundo, ¿ok? Y el que lo sigue a Él no andará en tinieblas. Quiere decir entonces que si nos enfocamos en nuestro Dios, Él nos va a guiar para que caminemos en nuestra salvación bajo la guianza y la dirección de su Espíritu, y no bajo nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos. Porque cuando caminamos con Dios, con una mente humana y con un corazón humano, nos cansamos, nos fastidiamos, nos aburrimos y empezamos a renegar. Y empezamos a mirar los que hacen y los que no hacen. Empezamos a sentir sentimientos de que ni agradecen. Y empezamos a desconectarnos poco a poco de la guianza y la dirección del Espíritu y empezar a caminar y a ser guiados por la carne. Pero si nos enfocamos en Dios, que Él es la luz que nos ilumina, entonces vamos a poder seguir caminando. Vamos a ser liberados de la declaración del apóstol Pablo que le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a su gracia, de aquel que os llamó. Pero lo menciona: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os queréis perfeccionar por la carne. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la fuente de la luz. O sea, para que se nos prenda el foco, hay que buscar al Señor Jesucristo. Hay que estar en el Señor Jesucristo. Porque Él es la luz del mundo, contimás es la luz de sus hijos. ¿Ok? En Juan capítulo 10, ahí mismo, o más o menos una vuelta ahí, versículo 9, capítulo 10, versículo 9 nos dice así, miren. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué menciona? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, conforme a lo que estamos declarando otra vez, ¿ok? El Señor se manifiesta aquí diciendo que Él es la puerta. Ahora, fíjense, es bien importante por cuestión de que cuando tenemos problemas o situaciones difíciles, todos buscamos una salida.
¿Verdad que buscamos una salida? ¿Ok? Y cuando buscamos una salida, para salir de algo, tiene que haber una puerta. Para entrar a un lugar, pues tiene que haber una puerta. Pero para salir de una situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué menciona aquí? ¿Qué? Dice el Señor, yo soy la puerta. Entonces, la salida a una situación difícil, a un punto de confusión, o a un punto de desánimo, acudir al Señor Jesucristo, porque Él es la salvación. Porque no nomás nos salvó el día que creímos, todos los días necesitamos intervención divina para mantenernos en su salvación. Porque es que muchas veces nos encontramos en oscuridad. Yo me he encontrado muchas veces, pero acudo a Él porque he entendido que Él es mi luz. Muchas veces me encuentro como arrinconado, como en un callejón sin salida, pero me allego a Él porque Él es ¿qué? ¿Qué nos dice aquí? Él es ¿qué? Él es la puerta. Ahora en Juan capítulo 11, versículo 25. El versículo 25 y el versículo 26 nos dice. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, fíjese, ok, y la expresión, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Usa la expresión, ¿crees esto? Entonces, ¿qué es lo que podemos añadir en cuestión de esto? A ver, si somos sinceros en nuestro propio entendimiento, ¿cuántas veces te has sentido como muerto espiritual? A ver, bueno, pues todos, ¿verdad? Hemos sentido muertos espirituales. Miren, pero cuando está el entendido, la luz de nuestro Dios en nosotros, podemos acudir a Él porque Él es el que revive nuestro espíritu. A veces nos sentimos muertos, secos completamente. Pero a veces es porque nos desenfocamos del que nos salvó. Pues digo que la salvación no implica solamente la acción de salvarnos del pecado, pero todos los días necesitamos su salvación, o sea, intervención de Dios en nuestras vidas y no solamente acciones de nuestras propias fuerzas o nuestro propio razonamiento o pensamiento para poder salir a la orilla, porque eso después implica jactancia y vanagloria y no rendimiento absoluto a nuestro Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tienen? Ok, mira, nos dice así. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocieses. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Pero quiero enfocarnos en cuestión de la declaración de que el Señor se nombra a sí mismo como el camino. La misma escritura nos declara diciendo, en Proverbios, hay muchos caminos que al hombre ¿qué? Le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Quiere decir que hay muchas decisiones que hacemos nosotros que parecen que están bien, pero esas decisiones son ¿qué? Decisiones que nos separan de Dios. Pero si nos enfocamos nuestras decisiones en Él, nos dice que Él es el camino, ¿ok? Y el que anda en Él no andará en tinieblas. El que camina en Él no andará perdido. El que está en Él no se va a encontrar preso. El que está en Él no se va a sentir muerto porque Él es nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. Por eso es que ahora todos y cada uno de nosotros debemos de considerar y enfocarnos
en lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2. Versículo 12, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Lo que nos dice el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Vamos a leer todos juntos lo que dice enseguida. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo que debemos de hacer todos y cada uno de nosotros. Hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Mire, estando en el Señor, la tenemos ganada. Cuando nos desenfocamos en llegar a pensar y creer, nos va a pasar lo que nos pasó a los Gálatas. ¿Ok? Comenzamos en el Espíritu y fíjense que en el transcurso de nuestro caminar, nosotros mismos podemos hacer un autoanálisis. ¿Qué pensamos y caminamos en el Espíritu? Fervientes, anhelosos, deseosos de hacer algo. Hambrientos de Dios, de oír la palabra, de exponernos a la palabra. Los cultos no se nos hacen tan cansados. Si hay una actividad, vamos, no se nos hace dificultoso. Pero va pasando el tiempo y vamos agarrando conocimiento, vamos agarrando experiencia, vamos agarrando entendimiento. ¿Y qué es lo que hace? Entonces empezamos a tener una mente terrena. Y empezamos a pensar de que ya no necesitamos. Vamos a pensar de que no vale la pena ir. Empezamos a pensar de que mucha pérdida de tiempo, que ya está muy lejos, que voy a gastar para el gas. Y empezamos con una mente terrena. Y aún así seguimos creyendo que estamos bien. ¿Y qué es lo que hace? Nos va desconectando de ser guiados por el Espíritu, o sea, de caminar en salvación por gracia y agradeciéndole a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ocupamos en nuestra salvación. ¿Qué es ocuparse en nuestra salvación? ¿Cómo nos podemos ocupar en nuestra salvación? ¿Qué son las cosas que debemos de considerar como prioridad en manifestar como que estamos ocupados en nuestra salvación? ¿Qué es lo que podría cada uno pensar, decir o sacar a conclusión por sí mismo de que está ocupado en su salvación? Y digo, cada quien del pensamiento, ¿verdad? Pero fíjense, si leemos en Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, ¿lo tienen? Ok, miren, nos dice, por tanto, es menester, o sea, es necesario, se requiere, ok. Por tanto, es menester que con más diligencia y con mucho cuidado, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Para que no nos escurramos. ¿Qué quiere decir escurrirse? ¿Ok? Se va desconectando, se escurre la unción y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y con el tiempo, en vez de tener una mente espiritual, tenemos un pensamiento carnal. Y somos cristianos, pero con una mente que no es la que debe, o sea, no es la mente de Cristo en nosotros, sino que más bien es una mente influenciada por sabiduría terrena, animal y diabólica. Pero yo no quiero tener eso. Quiero estar guiado por la mente del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo preocuparme en mi salvación? Una de las primeras es que con más menester atendamos a las cosas que hemos oído.
Ahora, ¿qué es lo que hemos oído? Oímos, ¿qué es lo que oímos? Oímos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios son, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? Son estatutos, son reglas, son formas, un estilo de vida que debe de manifestarse en todos y cada uno de aquellos que hemos sido salvos por gracia. Y tener cuidado para que no se escurra, no se vaya a nosotros el deseo de vivir conforme a la Escritura. Que no se vaya de nosotros el placer, que no se vaya de nosotros el valorizar, que no se vaya de nosotros la caridad, el amor por excelencia. Y es lo que tenemos que preocuparnos. No preocuparnos de empezar a amar las cosas. Por eso, cuando escribe Pablo a los romanos, en el capítulo, mire, vamos a leer Romanos, en el capítulo 8, nos dice así, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Nos dice así, miren. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque hemos sido salvos por su gracia. Pero luego añade diciéndonos, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, más conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir andar conforme a la carne? Que aunque estamos como pueblo de Dios, no quiere decir solamente que andamos haciendo cosas malas. Andar conforme a la carne es justificarse aún a ti mismo en tu pensamiento por lo que haces o en la forma que lo haces. Por eso vuelvo a repetir lo que menciona Pablo, Gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? La verdad establecida en la palabra de nuestro Dios, de que debemos ser guiados por el Espíritu. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os queréis perfeccionar por la carne? ¿Verdad que está duro? Pero yo quiero la salvación. Quiero encontrarme agradando a nuestro Dios. En Hebreos capítulo 3, nos dice así, versículo 12. Dice así, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, ¿sí están conmigo? Haya corazón malo de ¿qué? Malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirar. ¿Qué quiere decir mirar? No nomás es mirar, porque no está hablando de hacia allá, está viendo hacia uno. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué quiere decir incredulidad? Es un incrédulo que no cree. ¿Qué es a lo que no cree? No cree en la forma no cree que la forma establecida por Dios en su palabra es la fuente de salvación. Porque hay muchos que piensan diferente. Yo no creo que así, yo no creo que eso, yo no creo que de esta manera, yo no creo que Dios se enoje por esto, yo no creo, y forman ideas y pensamientos que los va distanciando de lo que Dios estableció en su palabra. Por eso es que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer lo que Pablo menciona a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12, que ya leímos. Ocupaos en vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Así que echémosle ganas en el nombre del Señor Jesucristo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Nos espera algo maravilloso, pero mientras vamos caminando, vamos nosotros teniendo cuidado de que cada quien en lo individual, que ninguno de nosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Porque eso yo no quiero que a mí me pase, porque a muchos les ha pasado.
En el transcurso del tiempo van perdiendo el sentido de la gratitud hacia nuestro Dios y empiezan a justificarse por las obras de la carne. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios, decirle: Señor, ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos a